Para ilustrar el tema de la linealización, es decir, en el caso de que al graficar los datos no hayan dado una línea recta, entonces voy a explicar el tema de la linealización por gráfica, de la linealización por logaritmos y de graficar en papel logarítmico. Bien, entonces digamos que tenemos estos datos de una variable llamada lambda y otra variable llamada frecuencia. Digamos que son datos de un experimento de ondas. De hecho, no interesa mucho saber detalles del experimento para uno poder hacer los análisis. Lo que necesitan saber, lo mínimo que necesitan saber es la ecuación. Entonces, en este caso escribo la ecuación que se tiene que f es igual a b sobre lambda. Digamos que se tiene el modelo teórico, por lo tanto vamos a comprobar el modelo teórico y a deducir parámetros. ¿Qué es b? Es la velocidad, lambda es la longitud de onda y f es frecuencia. Un examen luce de esta forma. Yo pido inicialmente aplicar la regresión directa y deducir la velocidad, justificar cuál regresión directa aplicó, luego calcular el porcentaje de error de la velocidad. Para calcular el porcentaje de error de la velocidad hay que conocer el valor teórico. Digamos que el valor teórico de la velocidad es 340 metros sobre segundo. Es el valor teórico. Y pues este es el modelo teórico de la ecuación. Bien. Entonces, ¿cómo se procede? Primero graficar. A ver qué da. ¿Cómo se comporta? Vamos a resolver primero el punto 1 y el punto 2. Ya están graficados acá. Esto lo miraremos más tarde. Y al graficarlos se tiene este comportamiento de los puntos. Es importante que cuando grafiquen en papel también es bueno colocar una flecha aquí apuntando hacia la derecha, y esa flecha indica hacia dónde aumentan los valores. Esa misma otra flecha aquí apuntando hacia arriba indicando hacia dónde aumentan los valores. Excel automáticamente toma la mejor escala. En papel tocaría uno calcular cuál es la mejor escala para optimizar toda la hoja de papel que se tenga. Si usted tiene una hoja tipo carta y puede usarla toda, entonces cuál es la mejor escala para que los puntos queden homogéneamente repartidos y no queden todos en una esquinita, desaprovechando el resto del papel. Bien, aquí entonces, como les decía, Excel lo hace automáticamente. Ojo, pedir, insertar gráficos, puntos, dispersión de puntos, para que no se conecten los puntos. Una vez graficados, pues ya vimos que decrece. Podríamos ponernos ahora a pedir agregar línea de tendencia. Entonces se le clic derecho, agregar línea de tendencia, y hay diferentes líneas de tendencia o regresiones directas que se pueden aplicar. Vemos claramente que la lineal no es, la exponencial se acerca más, pero no es la ideal.
Para uno poder identificar la ideal, uno debe ver la ecuación, si uno conoce la ecuación. Entonces me devuelvo acá y veo que tengo f igual a b sobre lambda. Si ustedes caen en cuenta, es lo mismo que decir f igual a b por lambda elevada a la menos 1. b por lambda a la menos 1 tiene la forma de y igual a x elevado a la b. Si lo notan, esta es la ecuación teórica, esta es la ecuación estadística. Entonces la ecuación teórica se parece a la ecuación estadística, donde si logramos obtener el parámetro a, ese deberá corresponder a la velocidad. Y si logramos encontrar el parámetro b, debería ser cercano a menos 1. Bien, entonces sigamos procediendo. Tenemos acá las regresiones. Vimos que la mejor regresión es la potencial, entonces vamos a la potencial. Efectivamente se acomoda bastante bien la gráfica a los puntos, o sea, es un buen modelo para nuestros puntos. Para saber cuál es la ecuación de ese modelo, decimos presentar ecuación en la gráfica y también presentar el valor de r al cuadrado, o sea, el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Noten que es muy cercano a 1, o sea que es un buen modelo y son unos buenos datos. Bien, entonces aquí obtenemos el modelo y podemos entonces afirmar que A es igual a 338,66. Como A es la velocidad, entonces las unidades de A serán metros sobre segundo. Y por otro lado vemos que B debería ser menos 1 y aquí obtuvimos menos 1,003. Así que es un buen valor, siendo que debería acercarse a menos 1. Ahora, en cuanto al porcentaje de error de la velocidad, ¿cómo se calcula? Sería valor teórico, o sea, los 340 metros sobre segundo, menos valor experimental, que es 338,666 sobre valor teórico, y todo eso multiplicado por 100. Ese es el porcentaje de error, 0,39. Ojo a las cifras significativas. Excel no sabe las reglas de las cifras significativas que ustedes aprendieron en fundamentos de mecánica, o que deberían saber si se saltaron fundamentos de mecánica. Entonces hasta ahí es suficiente, incluso 0,4 está bien. Así se calcula el porcentaje de error. Es decir, con eso ya habremos hecho primer paso y segundo paso. Linealizar gráficamente, volver a deducir la velocidad y calcular de nuevo su porcentaje de error, o sea, puntos 3 y 4. Si la ecuación teórica es f igual a b sobre lambda, que es lo mismo que decir que f es igual a b por lambda a la menos 1, les dije a ustedes que se graficaba la variable dependiente contra la independiente elevado a su exponente, o sea, x elevado a la b. Así que voy a graficar lambda elevado a la menos 1 y f en la segunda columna, o sea, f contra lambda a la menos 1. Ya aquí en Excel hice los cálculos de lambda, de los valores de lambda elevados a la menos 1. F no se tocó, se grafica, ahí está la recta, ahí está de una vez la línea de tendencia lineal, porque se linealizó. Esta manipulación era precisamente para linealizar, entonces se pide línea de tendencia lineal, se pide el modelo, se pide su R, se identifica que aquí la pendiente es
341,63 y el punto de corte menos 6,0914. Entonces, si miro de nuevo la ecuación teórica, f igual a b por lambda a la menos 1, y se graficó lambda a la menos 1 en el eje x, entonces es como si esta fuera nuestra nueva variable x y b está multiplicando a la nueva variable x. Entonces el parámetro que multiplica a la variable es lo que llamamos la pendiente. Así que la pendiente de la recta es la velocidad en este caso. El punto de corte no existe. Si lo notan, es como si yo tuviera acá un más 0, que ni siquiera se escribe, porque ¿para qué escribir más 0? Pero el punto de corte debería ser 0, y aquí nos da un punto de corte de menos 6,0914. Bueno, no es tan cercano a 0, pero igual tiende a 0. Así que tenemos el valor de la velocidad por este otro camino, y el porcentaje de error, entonces de una vez comienzo a escribirlo, será valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico, y todo eso multiplicado por 100. Si esto es valor absoluto, así que el porcentaje de error será 0,5. Listo. Ya se hizo el tercer y el cuarto paso. Vamos al quinto paso, linealizar por logaritmos. Deducir la velocidad de nuevo de lo anterior y calcular de nuevo su porcentaje de error. Entonces, al linealizar por logaritmos, es como si yo aplicara la función logaritmo a los dos lados. Entonces, logaritmo de f es igual al logaritmo de toda la ecuación, o sea, b por lambda a la menos 1. Si ustedes verifican sus conocimientos de logaritmos de un curso de cálculo, entonces aprovechando la ley de los logaritmos, esto va a quedar logaritmo de b menos 1, podría ahorrarme ese 1, pero lo escribo a propósito, logaritmo de lambda. Entonces aquí coloquemos paréntesis para que sea más fácil identificar lo que está dentro del logaritmo. Esto se ve más complejo, pero en realidad logaritmo de f, voy a coger esta variable f minúscula, logaritmo de f, llamémoslo f mayúscula, igual al logaritmo de la velocidad menos 1 por la nueva variable log de lambda, llamémosla lambda con mayúscula. Es un cambio de variable, es un cambio de nomenclatura, y esto tiene la forma y igual a una constante que es a más una pendiente que es menos 1 por la variable que es x, o sea, es la ecuación de una recta. Esto, así no parezca, es la ecuación de una recta. Bueno, veamos qué pasa. Si grafico logaritmo de lambda contra logaritmo de f, miren que da una recta, cuya ecuación es esta. La pendiente es menos 1,0028 y el punto de corte 2,5298. Entonces eso quiere decir que el logaritmo de b es igual a
dije que era el punto de corte, o sea 2,5298, y por otro lado tenemos que la pendiente es menos 1,0028. Miremos acá, el punto de corte es A, que debe ser logaritmo de la velocidad, y la pendiente es B, que debería ser menos 1. Entonces, de los conocimientos de logaritmos que ustedes tienen, si el logaritmo de la velocidad, bueno, o de algo, es cierto valor, ¿cómo se despeja la velocidad? Si esto es logaritmo en base 10, y de hecho yo usé el logaritmo en base 10, entonces B es igual a 10 elevado, a ver, hacemos aparte, B igual, B minúscula igual, y aquí escribo la fórmula, 10 elevado a la 2,5298, y ahí está el valor de la velocidad con esa linealización por logaritmos. Entonces, como ya la tenemos, podemos calcular su porcentaje de error. De una vez, su porcentaje de error será, acá de abajito, valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico multiplicado por 100. Ahí está el porcentaje de error. Bien. Con eso queda hecho el paso 5 y el paso 6. Por último, graficar en papel logarítmico. Entonces, voy a llevarme los datos. De nuevo coloco los datos. Si ustedes cogen papel logarítmico, toca escoger bien los ejes. Como no tengo papel logarítmico acá, puedo hacer la siguiente maroma. Gráfico acá, dispersión, puntos. Le digo clic derecho al eje Y, dar formato al eje, y ahí dice escala logarítmica en base 10, y hago lo mismo en el eje X, dar formato al eje, escala logarítmica en base 10, y ahí se tiene una recta. O sea, con Excel haciendo esta maroma es equivalente a lo que ustedes obtendrían si usaran papel logarítmico. Una vez pido agregar línea de tendencia lineal, pero pues ahí se pierde un poco Excel, porque en realidad estoy haciendo es un reformato de los ejes. Bien, entonces esto es mejor terminarlo en papel propiamente logarítmico, pero ya se dieron cuenta que tiene un comportamiento lineal, y si lo prolongara, más o menos cortaría por acá el eje con valor 1. Pues resulta que donde corta es precisamente el valor del parámetro A, y ese valor del parámetro A es precisamente la velocidad. Bien, con eso termino entonces la explicación, que considero muy importante que la tengan muy clara, porque con base en esto es que evaluaré los demás informes de laboratorio, y de las demás físicas también es lo que los profesores hacemos más énfasis, que ustedes sepan extraer información a partir de unos datos.